Hola mis amados hermanos y amigos, reciban de su iglesia de Victoria en Victoria un caluroso abrazo, fraternal saludo de nuestros pastores y de su servidor. Para mí es un gran privilegio el estar aquí reunidos una vez más, llevando el consejo de la palabra, la cual en esta noche, en esta oportunidad, vamos a estar hablando sobre cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Amén. Y para eso vamos a estar leyendo en el libro según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén y amén. Qué gran promesa el Señor nos hace aquí en esta porción de su palabra. Pero en el día de hoy vamos a hablar, vamos a referirnos sobre cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios ha planeado desde el principio, desde que nos creó, desde mucho antes de habernos creado, desde mucho antes de habernos formado en el vientre de nuestra madre? Creo firmemente que los seres humanos fuimos creados con un propósito divino. De eso no tengo la más mínima duda. Y ese propósito es que las personas conozcan a Jesús y sean salvos por Él. Por el cual el propósito de Dios en nuestra vida siempre va a tener dos ingredientes: el de glorificar a Dios y el de añadir valor a nuestro prójimo. De igual manera creo también en el corazón de nosotros los seres humanos, el espíritu, el hombre interior, hecho a la imagen y semejanza de Dios, que busca y anhela llevar a cabo ese propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Pero las distracciones de la vida, esas que afectan el alma, que competen la mente, las emociones, la voluntad y el cuerpo, que es la parte física de nuestro ser, el cual interactuamos con este mundo físico, pero que busca de continuo lo pecaminoso. Muchas veces eso impide a la mayoría de las personas que queden varados allí lejos mirando su propósito, el propósito que Dios ha preparado para nuestras vidas. Ahora, todas las personas tienen que saber que fuimos creados con un propósito y que ese propósito empieza en Jesús. Es decir, no puede ser un propósito de Dios sin Cristo, no puede haber. Al aceptar a Jesús en nuestro corazón y al caminar a la luz de su palabra, Dios empieza a revelarnos su propósito a través de su Espíritu Santo. Así de que nuestra vida no carece de propósito, sino que estamos desenfocados y necesitamos reconocer que ese propósito de tu vida se encuentra en Jesús, de que ese propósito que te hace falta, de que esa respuesta, de que esa brújula que hace falta en nuestra vida tiene nombre propio y se llama Jesús de Nazaret. Así de que tú tienes un propósito divino. La palabra de Dios nos lo dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. También de la misma manera nos lo dice en el libro de Marcos capítulo 8, versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos que podemos experienciar circunstancias en nuestras vidas que pueden cambiar, que no cambian el propósito. No importa qué tan difícil pueda estar pasando
tú una situación, no importa por qué prueba puede estar pasando, Dios siempre dará buenos resultados al final, incluyendo una madurez espiritual. Hemos nacido con un propósito, y ese propósito no es el de nacer, crecer, comer, trabajar, dormir, engordarnos y luego morir. No, los propósitos de Dios son eternos. Hemos nacido para servir a Dios y hemos nacido para darle a Él toda la gloria, para darle a Él todo el honor, toda la honra, porque solamente Él lo merece. El propósito de Dios es que le conozcamos, que entendamos que nacimos para adorarlo, para alabarlo, para hacer su voluntad, para servirlo. Al darnos cuenta de esta realidad, nos podemos entender de que cualquier detalle, cualquier problema que venga a nuestras vidas va a ser bien pequeño. Así de que nunca olvidemos que Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que no hace nada al azar. Todo lo que Dios hace lo ha predeterminado, lo ha predestinado. Así que pídele a Dios que te ayude a encontrar tu propósito, que te dé la fuerza y capacidad para poder cumplir con ese propósito que Dios ha hecho para nuestra vida desde mucho antes de la fundación del mundo. Cuando tú conoces, cuando yo conozco el propósito de Dios en mi vida cambia. Tenga la plena seguridad de que va a haber un giro de 180 grados y no vamos a estar desubicados. Tracémonos una meta hasta llegar a alcanzar ese propósito que Dios ha hecho para mi vida. Pidámosle a Dios que revele su voluntad. Pidámosle a Dios hoy mismo y vamos a hacer de nuestra vida totalmente diferente. Vamos a hacer esa vida que Él quiere que nosotros seamos, porque no hay algo que Dios quiera que nosotros seamos que nos va a afectar, que nos va a llevar hacia el abismo o que nos va a llevar hacia un lugar donde no queramos llegar. Los pensamientos de Dios son buenos para nuestras vidas. Podemos de tal manera entender que el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida son buenos. Mira, hermanos, una de las más grandes tragedias en la humanidad es una vida perdida. Y si tú no has encontrado el propósito de vida, eres una vida perdida. Dios te creó y me creó con un propósito. Dios tiene un plan específico para nosotros. El plan de Dios para nosotros es que seamos vasos de honra. Ese es uno de los propósitos de Dios, para que seamos vasos de honra. La Biblia dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras que han ordenado Dios. Estas buenas obras las ha ordenado Dios que las hagamos. Los pasos de los justos son ordenados por Dios, dice la palabra. Jesús se hizo pecado para que nosotros fuéramos convertidos en la justicia de Dios. Nosotros somos la justicia de Dios. Ya nosotros no estamos atados al enojo. Ya nosotros no estamos atados a la perversión. Ya nosotros no estamos atados a la pornografía. Ya nosotros no estamos atados al abuso. Ya nosotros no estamos atados a vivir una vida en esclavitud. Ya nosotros no estamos atados a vivir una vida sin Dios. Él nos dio la oportunidad de conocerle, de venir a Él, de estar delante de su presencia sin ninguna vergüenza. Así de que, mis hermanos, ¿por qué no tomamos nuestras armas? Tomemos esas armas que son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza, todo pensamiento, toda imagen
que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Así que tomemos nuestras armas y pongámonos la armadura de Dios, porque somos los que vamos a cambiar el mundo. Dios nos ha llamado a que seamos cambiadores de mundo, a que seamos la sal de la tierra, que seamos la sal de este mundo, a que el mundo vea en nosotros ese algo que ellos anhelen tener. A eso es que Dios nos ha llamado. Somos los hijos y las hijas de Dios. Este es nuestro tiempo. Esta es nuestra temporada, hermanos. Esta es lo que Dios ha puesto para que vayamos adelante con un estandarte, llevando la bandera de victoria, llevando la bandera de Jesucristo, dándole a conocer, predicándole a tiempo y fuera de tiempo. Si lo ponemos así, es que debemos de poner a Cristo. Si lo vemos así, es que debemos de poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida. Debemos declarar el Evangelio en todos lados en que nosotros vayamos. Debemos declarar el Evangelio, lo que Cristo hizo en esa cruz de Calvario. Debemos ir a todas las naciones, predicando el Evangelio, echando fuera demonios, levantando muertos. Y sí, lo que por gracia recibimos, por gracia debemos dar. Así de que, mis hermanos, en el día de hoy, la instrucción de la palabra, el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros es buscar primeramente cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, cuál es el propósito que Dios ha trazado para que nosotros podamos llevar una vida santa, una vida agradable delante de Dios. Propósito que Dios ha preparado. Es bueno, es agradable. Muchas veces queremos nosotros hacer y buscar nuestra manera, nuestra voluntad, pero eso lo que hace es llevarnos lejos, llevarnos más lejos y lejos de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros, por nuestra necedad, por nuestra desobediencia, atrasamos ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Lo digo con experiencia. Muchas veces por no obedecerle a Dios, por no hacer lo que Dios me ha encomendado, ese propósito que Dios tiene o trazó en mi vida, lo he pospuesto y ha tomado mucho más tiempo de aquello que Dios ya tenía preparado para mi vida. De esa manera, no podemos seguir. Algunas veces se nos prometen cosas. Dios promete a nuestras vidas cosas, bendiciones, y no las vemos llegar. Y decimos, pero eso fue mentira, Dios de pronto no habló, Dios no hizo esto, pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar y de actuar, que hacemos de que esas promesas o que ese propósito que Dios ha trazado en nuestras vidas se atrase. Mis hermanos, en esta noche quiero instarles, quiero aconsejarles que el Dios de toda buena obra nos está llamando para que seamos verdaderos hijos de Él. Y cuando yo le obedezco a Dios, todo lo que Él tiene para mi vida,
todo ese propósito que Dios se ha encargado de darnos, de crear juntamente con nosotros, va a llegar a nuestras vidas. De eso tenga la plena seguridad. Porque Dios dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y del resto, todas esas cosas van a venir por añadidura. Esa es una de las promesas las cuales yo me aferro con todas mis fuerzas, porque creo en la palabra de Dios, porque creo de que Él no miente, porque creo de que Él es fiel a su palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por esta palabra, porque sabemos de que tú eres fiel, de que tú cumples tu promesa, cumples tu palabra, Padre amado, pero está en nosotros el querer aceptarla, el querer recibirla, el querer que llegue a nuestras vidas, Padre amado. Solamente lo podemos conseguir con nuestra obediencia, con nuestro buen proceder. Gracias, Padre amado, una vez más por esta palabra, porque sé que tu promesa, sé que tu propósito va a llegar a cada uno de aquellos que tomen la decisión, de aquellos que quieran seguirte, de aquellos que quieran obedecerte, Padre amado. En el nombre de Jesús, te declaro, Señor Jesús, de que tu bendición, de que tu propósito, de que tu voluntad, Señor, es buena y agradable para cada uno de aquellos que se decidan obedecerte, que decidan seguirte. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo, Padre amado. Bueno, mis hermanos, espero que esta palabra haya sido de gran bendición.